grabar. Entonces vamos a calcular la primera derivada de esta expresión. Vamos a ver cuál es nuestra expresión. Entonces ahora tenemos a y igual a logaritmo natural de x cúbica más 2 por x cuadrada más 3. Esta es la expresión que queremos calcular su derivada. Entonces recuerden que si en alguna expresión antes de derivar se puede reescribir, entonces pues hacemos eso. Lo reescribimos para que sea más fácil para nosotros el derivar. Entonces aquí en esta expresión, si nosotros recordamos que la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo natural de un producto es igual al logaritmo natural del primer término más el logaritmo natural del segundo. Y esa es la propiedad que vamos a aplicar en esta expresión, porque tenemos el logaritmo justamente de un producto. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de x cúbica más 2 más el logaritmo natural de x cuadrada más 3. Entonces, ya que reescribimos, ahora sí vamos a comenzar a derivar cada uno de los sumandos. Entonces tenemos que calcular la derivada de y respecto de x. Entonces utilizamos este teorema que revisamos la vez pasada. La derivada del logaritmo natural de u es derivada del argumento, que es u, entre el argumento original. Entonces aquí vamos a utilizar ese teorema. Entonces comenzamos derivando el argumento de esta primera expresión. La derivada de x cúbica más 2 será 3x cuadrada. ¿Están de acuerdo? 3x cuadrada es la derivada de x cúbica más 2. 3x cuadrada entre su argumento original, que es x cúbica más 2. Y ahora la derivada del argumento de esta expresión de x cuadrada más 3, su derivada es 2x entre el argumento original, que es x cuadrada más 3. Muy bien, y si nosotros, bueno, lo vamos a dejar hasta este punto, ya nada más. Si quisiéramos, los podríamos agrupar en una sola expresión, encontrando un denominador común y luego cruzando los denominadores multiplicando a los numeradores. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio mejor. Entonces tenemos a la expresión y igual a el logaritmo natural de x cuarta sobre 3x menos 4. 3x menos 4, eso al cuadrado. Muy bien. Queremos calcular la derivada de esta expresión. Entonces, lo que hacemos, pues les decía, si se puede, utilizamos una propiedad de los logaritmos. Entonces, en este caso vamos a utilizar el logaritmo natural de a sobre b. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, antes de derivar, vamos a escribir esta utilizando propiedades de los logaritmos. Entonces, nos quedaría logaritmo de x a la cuarta menos logaritmo de 3x menos 4 al cuadrado. 3x menos 4 al cuadrado. Muy bien, esa es. Después, también podemos utilizar este teorema. El logaritmo natural de u a la n es n veces el logaritmo natural de u. Muy bien, entonces todavía podemos seguir reescribiendo la expresión utilizando propiedades de los logaritmos. Entonces nos quedaría 4 veces el logaritmo natural de x menos 2 veces el logaritmo natural de 3x menos 4. Muy bien, ahora sí, calculando la derivada de y respecto de x o y' o y punto o bien d mayúscula subíndice x de y, entonces nos quedaría, recuerden, cuando una constante multiplica una expresión o una función, entonces ponemos 4 veces la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x. Apenas vamos a mostrar cómo vamos a derivar esa expresión. Todavía no la estamos derivando. Después será menos 2 veces la derivada del logaritmo natural
de 3x menos 4. Ahora sí, ya aplicamos estas derivadas, las calculamos y nos quedaría la derivada del logaritmo natural de x es derivada de x, 1. Entre el argumento que es x, pues ya queda 1 sobre x. Después sería menos 2. Derivada de 3x es 3. Entre el argumento 3x menos 4. Muy bien. Entonces ahora sí, multiplicamos las expresiones entre, sí, 4 por 1 sobre x y menos 2 por 3 sobre 3x menos 4. Entonces nos quedaría 4 sobre x menos 6 sobre 3x menos 4. Ese sería nuestro resultado. Muy bien, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ahora tenemos y igual a logaritmo natural del seno de 3x. Es una función trascendente compuesta de otra función trascendente, cuyo argumento es una expresión algebraica. Muy bien, entonces podemos usar la regla de la cadena o la estrategia que nosotros hemos venido usando desde que comenzamos a utilizar los teoremas de derivación, que es comenzar derivando desde adentro hacia afuera. Entonces, la expresión más interna, hasta usamos una estrategia de ir dibujando parte por parte. Entonces, la expresión más interna es 3x, su derivada es 3. Ahora dibujo lo siguiente, que es el seno. La derivada del seno es otra función trigonométrica, que en este caso es el coseno, con el mismo argumento. Muy bien, y ya por último, dibujo la última función, que es el logaritmo natural, y la derivada es 1 entre el argumento original. Muy bien. ¿Por qué solo 1? Porque justamente esto que tengo antes es la derivada del argumento. Entonces ya nada más, para simplificar un poquito, nos quedaría 3 veces el coseno de 3x entre el seno de 3x. Y de identidades trigonométricas, sabemos que el coseno sobre el seno es la cotangente. La cotangente de 3x y ya esta es nuestra derivada. Entonces vamos a pausar un momento y para que ustedes puedan copiar estos ejercicios. Entonces tenemos esta expresión, la cual queremos calcular su primera derivada. Observamos que en esta expresión tenemos en el argumento una suma de expresiones y no existe una propiedad de los logaritmos que simplifique una suma de expresiones en el argumento del logaritmo. Entonces vamos a tener que derivarlo tal cual aparece. Entonces ahora sí ya vamos a calcular la derivada de y respecto de x. Entonces recuerden, comenzamos derivando su argumento. Entonces si quieren escribo nada más lo que vamos a hacer. Derivada de x más raíz de 1 más x cuadrada sobre esa derivada del argumento sobre el argumento original, que es x más raíz de 1 más x cuadrada. Recuerden, en el numerador aparece derivada del argumento, en el denominador el argumento original. Entonces, ahora sí, vamos a derivar el argumento. La derivada de x es 1 y la derivada de una raíz cuadrada sabemos que es derivada de su argumento, que en este caso será 2x, porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrada pues es exactamente el 2x que yo escribí. Esa expresión sobre ¿sobre quién? Sobre 2 veces la raíz, ¿no? Exacto, sobre 2 veces la raíz original. Muy bien, entonces es 1 más x cuadrada. Y todo eso es la derivada nada más del argumento. Entonces, esa derivada del argumento la tenemos que dividir entre el argumento original. Déjenme nada más subir la línea de quebrado. Ya está. Entonces la dividimos entre el argumento original. Que el argumento original era x más raíz de 1 más x cuadrada. Ahora sí. Entonces simplificamos. 2 entre 2 dan la unidad. Entonces queda solamente x sobre... perdón. Déjenme cambiarle de color. Entonces ahora, en la expresión del numerador, como se están sumando, tenemos que encontrar un denominador común. Es decir, ¿cómo sumaría yo a este 1 con x sobre raíz de 1 más x cuadrada? Pues encontrando un denominador común, el cual es raíz de... La raíz. la raíz de 1 más x cuadrada. Muy bien, perfecto. Entonces yo la escribo ya como denominador común, que sería, ¿qué dijimos?
la raíz de 1 más x cuadrada, y en el numerador escribiría raíz de 1 más x cuadrada, porque justamente esta expresión entre esta dan la unidad que tenemos aquí, y le vamos a sumar la x que teníamos en esta expresión. Muy bien. Y todo eso entre x más raíz de 1 más x cuadrada. Muy bien. Entonces, derivada de y respecto de x, pues será este cociente que tenemos. Déjenme, está muy... Ajá. Será este cociente que es raíz de 1 más x cuadrada más x sobre raíz de 1 más x cuadrada, lo vamos a multiplicar por el recíproco de esta expresión que tenemos aquí, que será 1 sobre la raíz de, perdón, entre x más la raíz de 1 más x cuadrada. Muy bien. Y entonces otra vez observamos que esta expresión y esta dan la unidad. Entonces nos quedaría simplemente 1 sobre 1 sobre Sobre la raíz. raíz de 1 más x cuadrada. Muy bien, y ya ese sería nuestro resultado. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a calcular la segunda derivada de esta expresión, e a la menos x por logaritmo de x. Pudo haber aparecido logaritmo de x sobre a la x, pero está mejor que esté de esta forma porque así derivamos como un producto. Entonces vamos a recordar la derivada de un producto. Derivada de u por v sería u por la derivada de v más derivada de u, todo eso por v. Muy bien. Entonces vamos a ver, nos quedaría y' sería igual a el primero por la derivada del segundo. Vamos a dejarla indicada por ahora. Después sería más el segundo por la derivada del primero. Entonces, derivada del primero por el segundo. Muy bien. Entonces, ahora sí, haciendo las operaciones necesarias, nos quedaría derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, porque derivada de su argumento es 1 y entre el argumento original. Muy bien. Y ahora, derivada de a a la menos x, derivo su argumento, que es menos 1, su derivada, por la función exponencial original. Recuerden, la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces ya está. Tenemos derivada del argumento por ella misma, por el logaritmo natural de x. Perfecto. Entonces ya observamos que estas dos expresiones tienen un término común que es e a la menos x. Entonces lo factorizo. Y me quedaría e a la menos x que multiplica a 1 sobre x para dar esta primera expresión y que multiplica además a menos el logaritmo natural de x para dar esta segunda expresión que tenemos aquí, esta. Porque menos por logaritmo de x, pues queda menos logaritmo natural de x. Muy bien, entonces vamos a simplificar un poquito. Nos quedaría e a la menos x por, si ustedes están de acuerdo, el denominador común de esas expresiones sería x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Gracias. El denominador común sería x. En el numerador aparecería 1 menos x veces logaritmo natural de x. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque si yo divido x logaritmo natural de x entre x dan la unidad y solo me queda el logaritmo natural de x que tenía originalmente. Muy bien. Entonces esta es nuestra expresión, o bien esta. Cualquiera de las dos vamos a ahora utilizar para derivar. Entonces, vamos a calcular ahora la segunda derivada. Voy a escribirle aquí. Calculando y bi'prima. Entonces, ¿qué nos quedaría? Y bi'prima, que es igual. Y por lo que estamos viendo ahora mismo, aquí tenemos un cociente. Bueno, aquí tenemos otra vez un producto de expresiones. Pero aquí
en el segundo factor tenemos un cociente. En esta otra expresión tenemos una resta. Entonces, aunque cualquiera de las dos expresiones podemos usarla, es mucho más sencillo derivar esta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que derivar una resta de expresiones en lugar de un cociente. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta, aunque son equivalentes, ¿eh? No olviden eso. Entonces, es un producto, escribimos la primera expresión por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x menos logaritmo natural de x, más derivada de la primera expresión, por la segunda expresión, que es 1 sobre x menos logaritmo natural de x. Muy bien, entonces ahora otra vez. Entonces les decía, ya marcamos las derivadas que vamos a calcular, entonces ahora sí hay que calcularlas. La primera expresión es a la menos x, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada, debido a que 1 sobre x se puede escribir como x a la menos 1. Entonces, la derivada de x a la menos 1 se baja el exponente y se disminuye un grado, por lo que queda menos 1 sobre x cuadrada. Muy bien, después sería menos la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x. Muy bien, después sería derivada de e a la menos x, que es menos 1 por e a la menos x, y por 1 sobre x menos logaritmo natural de x. Muy bien, entonces observamos otra vez de estas dos expresiones que tienen un factor común, que es e a la menos x. Entonces lo factorizamos y nos quedaría e a la menos x que multiplica a menos 1 sobre x cuadrada, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, y más el logaritmo natural de x. ¿Por qué razón fue dos veces menos 1 sobre x? Pues porque, observen ustedes, déjenme aquí escribir el signo un poco más largo. Como ustedes pueden observar aquí, este menos 1 multiplica a 1 sobre x, que da menos por más, pues da menos. Y el menos 1 multiplica también a menos logaritmo, que menos por menos da más. Muy bien, entonces por esa razón quedó de esa manera. Entonces ya nada más simplificando un poco más, nos quedaría e a la menos x por logaritmo natural de x menos 1 sobre x cuadrada y menos 2 sobre x. Muy bien. ¿Por qué razón 2 sobre x? Pues porque tenemos aquí menos 1 sobre x menos 1 sobre x. Tendríamos 2 veces menos 1 sobre x, que es lo mismo que menos 2 sobre x. Muy bien. Y ya la podemos dejar así para hacer otro ejercicio. Entonces, por favor, reanudar grabación. Dice, hallar la primera derivada con ayuda de la derivación logarítmica. Tenemos esta expresión que queremos obtener su primera derivada, pero nos piden que utilicemos derivación logarítmica. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es aplicar la función logaritmo natural en ambas expresiones. Vamos a ver. Ajá. Bueno, esta no la quería duplicar. Quiero duplicar solamente a esta expresión. Bueno, no se puede. Déjenme. Ajá. Ahora sí. Déjenme ver. Perfecto. Para no tener que escribir dos veces, vamos a empezar a usar bien este pizarrón. Perfecto. Entonces ya, lo que dijimos es, antes de derivar, apliquemos la función logaritmo natural en ambos lados. Muy bien, entonces ya está. Ya apliqué la función logaritmo natural en ambos lados. Y antes de derivar, pues aplico las propiedades de los logaritmos. En el lado izquierdo, pues se mantiene logaritmo natural de y. En el lado derecho tenemos logaritmo de un producto que se separa como la suma de los logaritmos. Y también tenemos, bueno, se las escribo aquí las propiedades. Logaritmo de a por b es logaritmo de a más logaritmo de b. Y el logaritmo de u a la n, cuando n es el exponente exclusivamente del argumento, baja como n veces logaritmo de u. Entonces, aplicando estas dos propiedades, en el lado derecho de la igualdad nos quedaría 3 veces el logaritmo natural de x cuadrada más 2, más 4 veces el logaritmo natural de 1 menos x cúbica. Muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos a derivar. Vamos a escribir derivando respecto de x. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo. Derivando respecto a
x. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Derivando respecto de x. Pues sería, la derivada del logaritmo de y sería y' sobre y, porque no hay x, entonces se deriva todo utilizando los teoremas que ya conocemos. La derivada del logaritmo natural de y nos quedaría 1 sobre y por y', sabemos eso, por eso escribí y' sobre y. Y ahora sería 3 veces la derivada de x cuadrada es 2x 2x entre el argumento original. Muy bien, perfecto. Después sería 4 por la derivada de 1 menos x cúbica sería menos 3x cuadrada sobre 1 menos x cúbica. Muy bien. Y entonces, como a nosotros nos pide y', entonces despejo y'. Esta y que está dividiendo pasará del lado derecho multiplicando. Entonces nos quedaría y que multiplica a 6x sobre x cuadrada más 2. Más, ¿no? Porque es más por menos da. Menos 12x cuadrada sobre 1 menos x cúbica. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, y entonces ya nada más recuerdo yo, pues que y es esta expresión. Observen aquí, aquí está y. Y es esta expresión. Entonces escribo, bueno, hasta lo voy a escribir con el mismo color que lo utilicé al inicio, que sería y es x cuadrada más 2 al cubo por 1 menos x cúbica a la cuarta potencia. Y todo eso por 6x sobre 6x sobre x cuadrada más 2 menos 12x cuadrada sobre 1 menos x cúbica. Muy bien, y entonces hago el producto de esta expresión por cada uno de los términos de la derecha. Ya nada más para terminar. Entonces me quedaría que y' será, observen ustedes, cuando yo multiplique toda esta expresión por esta, un factor de estos se va a simplificar con un factor de estos. Entonces me quedaría 6x, que es esta expresión, Por x 6x, cuadrada más 2 al exacto. cuadrado. Muy bien, Neder. Por x Por cuadrada más 2 al cuadrado, 1 por menos 1 x menos x cúbica. cúbica a la cuarta. 2 a la Perfecto. cuarta. Muy bien, muy bien, muy bien. Y después sería menos. Entonces, otra vez, cuando multiplique todo este factor por este, se va a simplificar uno de estos con este factor. Entonces, me quedaría menos 12x cuadrada, que va a multiplicar a x cuadrada más 2 al cubo, porque no hay, este factor no aparece en esta expresión, por lo tanto, se aparece igual con la misma potencia. Y por el otro lado, este otro factor se aparece aquí y se va a disminuir un grado porque se está dividiendo. Entonces me quedaría 1 menos x cúbica al cubo. Y ya esta es la derivada que nosotros queríamos calcular utilizando la derivación logarítmica. Entonces observamos que todavía podemos simplificarlo un poquito más porque tienen términos semejantes. Muy bien. Entonces de este factor y este factor, lo que es común a ambos sería 6x, porque 6x por 2x da 2x cuadrada. También tenemos como factor común a x cuadrada más 2 al cuadrado. Y tenemos como factor común a 1 menos x cúbica al cubo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿por quién multiplico a esta expresión para que me dé toda esta? Pues por 1 menos x cúbica. Nada más. Porque este factor con este me dan este factor 1 menos x cúbica a la cuarta. Tiene la misma base, las potencias se suman. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora ya nada más, ¿por quién multiplico a este factor para que me dé todo esto? En principio por un signo menos. 2x, ¿no? Ajá, 2x, muy bien. Y por esta... x cuadrada más 2. Ajá, por x cuadrada más 2. Muy bien, perfecto. Y entonces ya nada más simplificando este factor, nos quedaría 6x por x cuadrada más 2 al cuadrado por 1 menos x cúbica al cubo, que multiplica. Entonces sería menos 2x cuarta, que se obtuvo de este producto. Ah, perdón, no es x cuarta. Entonces sería menos x cúbica. Aquí tengo esta y tengo aquí menos 2x cúbica. Entonces, ¿cuántas x cúbicas tendría? Menos 3x cúbica. ¿Están de acuerdo conmigo? Menos 3x cúbica
menos 4x al multiplicar esta por esta expresión. Y por último, más 1. Y ahora sí, ya esta que tengo aquí es la derivada que estaba buscando. Entonces ahora sí, por favor, cópienla. Y en un momento seguimos con otro ejercicio. Ya para pasar a ver la derivada de una función elevada a otra función. Para anular la grabación, observen, queremos obtener la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión. Y para eso, pues vamos a utilizar derivación logarítmica, auxiliándonos de la derivación logarítmica para calcular la derivada de esta expresión. Entonces, vamos a reescribirla, o vamos a aplicar, perdón, la función logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de, y esto se puede escribir como 8 sobre, entre paréntesis, logaritmo, entre paréntesis, x a la logaritmo natural de x, todo eso a la 1/2, y todo eso a la 1/2, y todo eso a la 1/3. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Observen, vean. Este 1/3 está afectando a todo el argumento. ¿Por qué? Porque es la raíz cúbica. Y recuerden que una raíz se puede escribir como un exponente fraccionario. Si tengo la raíz enésima de x a la m, se puede escribir como x a la m sobre n. Muy bien, por eso aquí se escribió 1/3, porque el índice de la raíz es 3 y el exponente pues era 1. Muy bien, después esta raíz, esta otra raíz, está afectando al logaritmo de la raíz de x a la logaritmo natural de x. Entonces, esta raíz se convierte en este exponente 1/2. Y luego esta otra raíz se convierte en este otro exponente 1/2. Muy bien. Entonces, antes de derivar, recuerden que es conveniente aplicar propiedades de los logaritmos. Entonces, aplicando las propiedades de los logaritmos que ya revisamos, entonces nos quedaría 1/3 de logaritmo natural. Lo voy a ir haciendo paso por paso, no importa. 1/3 de logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de x a la logaritmo natural de x sobre 2, porque cuando un número está elevado a una potencia y se eleva a otra, las potencias se multiplican. Entonces aquí tenemos x logaritmo natural de x a la 1/2. Entonces x está elevado al logaritmo natural de x, que luego se eleva a la 1/2. Entonces multiplico las potencias y me queda el logaritmo natural de x sobre 2. Muy bien. Entonces todo eso estará a la 1/2. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno. Luego tenemos el logaritmo de un cociente. Entonces nos quedaría logaritmo natural de y es 1/3 de logaritmo natural de 8 menos 1/3 de logaritmo natural y antes, no, esperen, está bien, de logaritmo natural de x, aquí me falta un paréntesis, bueno, lo puedo quitar, logaritmo natural de x a la logaritmo natural de x sobre 2, y todo eso a la 1/2. ¿Están de acuerdo conmigo? Se perdieron en... Entonces todavía no hemos terminado de reescribir esa. Logaritmo de y es 1/3 del logaritmo de 8 menos 1/3 por 1/2. ¿Por qué? Pues porque este logaritmo, su argumento está elevado a una potencia. Entonces, según esta propiedad, logaritmo de u a la n, la potencia baja como coeficiente. Entonces, el 1/2 lo bajé como coeficiente. ¿De quién? Del logaritmo de x a la logaritmo de x sobre 2. Muy bien. Y ya casi terminamos de simplificar. Solamente observamos que aquí podemos aplicar también la propiedad del logaritmo de u a la n. Entonces su argumento es x y está elevado a la logaritmo natural de x sobre 2. Baja como coeficiente. Entonces nos quedaría logaritmo natural de y es 1/3 del logaritmo natural de 8 menos 1/6 del logaritmo natural de x sobre 2.
ahora sí, observen, esta potencia la bajé como coeficiente, ya está, que multiplicará a ¿quién? Al logaritmo natural de x, observen. Y entonces se pueden multiplicar estas dos expresiones entre sí. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 1/3 del logaritmo natural de 8 menos 1/6 del logaritmo natural de el logaritmo natural de x al cuadrado ¿no? sobre 2, exacto, muy bien. Y luego, otra vez tenemos un cociente, entonces nos quedaría, todavía no hemos derivado, observen, solamente estamos reescribiendo. Entonces nos quedaría 1/3 del logaritmo natural de 8 menos 1/6 que multiplica, si lo quieren ver, al logaritmo del logaritmo natural de x al cuadrado menos el logaritmo natural de 2. Porque fue el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Ya está. Entonces seguimos y nos quedaría logaritmo natural de y es 1/3 del logaritmo natural de 8 menos 1/6 del logaritmo natural de x al cuadrado más 1/6 del logaritmo natural de 2. Y ahora esta expresión que tenemos aquí, pues su potencia puede bajar como coeficiente. Entonces nos quedaría 1/3 del logaritmo natural de 8 menos, ¿qué sería? 1/3, porque serían 2/6, que es 1/3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Podremos factorizar el 1/3 para que quede 1/3 por logaritmo de 8 menos el logaritmo de x? Sí, sí, Eder, sí se puede, sí se puede. Sin embargo, no lo vamos a hacer por una razón. Ahorita te voy a decir cuál es la razón. Observen. Voy a mover todo a la izquierda. Déjenme. No pude porque se seleccionó otra parte. Pero bueno, ya lo voy a dejar así. Entonces, su compañero decía, ¿podemos factorizar el 1/3? Sí, sí lo podemos factorizar, pero no lo vamos a hacer por la sencilla razón de que nosotros tenemos que, ya terminamos, observen, lo más difícil fue reescribir la expresión, pero pues afortunadamente ya terminamos y observen lo que pasó al reescribirla. Pues nada más nos quedó esta. Logaritmo natural de y igual a 1/3 del logaritmo natural de 8 menos 1/3 del logaritmo natural de x más 1/6 del logaritmo natural de 2. Eso fue lo que nos quedó. Muy bien. Entonces, ahora sí, esta es la expresión que tenemos que derivar. ¿Y saben por qué no factorizamos nada? Pues porque esta expresión es una constante y la derivada de una constante es 0. Esta expresión es otra constante y la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente me va a aparecer la derivada de esta y la derivada de esta expresión. Entonces vean, si nosotros no hubiésemos aplicado las propiedades de los logaritmos para reescribir esa expresión, vean cómo se ve muy compleja. Algunos alumnos, lo he puesto en examen, algunos alumnos la derivan así, nunca terminan, se hacen 2 hojas y no les sale. Entonces, si nosotros aplicamos propiedades de los logaritmos, nuestra expresión se simplifica en esta y vean qué sencillo es de derivar esta expresión. Observen ustedes, vean. Vamos ahora sí a derivar, voy a escribirlo. Derivando respecto a x. Vamos a derivar respecto a x. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Déjenme duplicar la hoja porque ya no tenemos espacio para seguir escribiendo. Entonces nos quedaría solamente, nosotros queremos derivar todo eso respecto de x. Entonces empezamos. La derivada del logaritmo natural de y, pues es y' sobre y. Luego la derivada de 1/3 del logaritmo natural de 8, que es una constante, vale 0. Luego sería
la derivada de menos un tercio del logaritmo, entonces es una función compuesta de otra función. Recuerden, empezamos derivando de lo más interno a lo más externo y la constante, pues esa no la consideramos. Entonces, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y luego, empecé con lo más interno. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo, pues nos quedó 1 sobre el logaritmo natural de x, que es 1 entre su argumento, otra vez. Muy bien. Y la derivada de un sexto del logaritmo natural de 2 también es 0. Entonces ya nos quedó que y' es igual a y por menos un tercio de 1 sobre x logaritmo natural de x. Ya está. Esta fue su derivada. Vean, la derivada de esta expresión es esta. Sin embargo, como ustedes podrán observar, aparece y. Entonces y' será la raíz cúbica, que es y, de 8 sobre la raíz del logaritmo natural de la raíz de x a la logaritmo natural de x. Eso es y. Y ya nada más esa multiplica a menos 1 sobre 3x logaritmo natural de x. Y esta es su derivada. No fue difícil de calcular. Lo que fue más difícil fue justamente reescribir la expresión utilizando propiedades de los logaritmos. Pero si no la hubiésemos reescrito, pues la derivada hubiera sido muy difícil de obtener y era muy probable que no habríamos llegado al resultado más simplificado, que es este. No sé si tengan grabación. Si nosotros ahora queremos calcular la derivada de y igual a f de x a la g de x, entonces tenemos una función elevada a otra función. Entonces lo que tenemos que hacer pues será aplicar la función logaritmo natural en ambos lados de la igualdad para que sea más sencillo derivar. Entonces logaritmo natural de y tiene que ser igual al logaritmo natural de f de x a la g de x. Entonces por propiedades de los logaritmos quedaría logaritmo natural de y es igual a g de x por el logaritmo natural de f de x. Muy bien. Y entonces ahora sí ya vamos a derivar. Derivando respecto de x. Muy bien. Entonces nos quedaría la derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y. Y del lado derecho tenemos un producto. Entonces será la primera expresión por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda expresión. Muy bien, entonces ya nos quedaría y' sobre y es igual a g de x y la derivada del logaritmo natural de f es derivada del argumento, que sería f' entre el argumento original. Muy bien. Y ahora derivada de g de x es g' de x por logaritmo natural de f de x. Muy bien. Y entonces, pues ya nada más y' será y por todo esto. G de x, f' de x, entre f de x más g' de x por el logaritmo natural de f de x. Pero sabemos que y es igual a f de x a la g de x, que multiplica g de x, f' de x, entre f de x más g' de x, logaritmo natural de f de x. Muy bien, esa sería la derivada. Y solamente escribiéndola un poquito diferente, vean ustedes, si la escribimos un poquito diferente nada más, nos quedará que y' será igual a f de x a la g de x menos 1 por f de x a la g de x menos 1 por g de x. A ver, espérenme. Déjenme ponerlo acá. Ahora sí. Sería g de x por f de x a la g de x menos 1 por f' de x. Al multiplicar esta expresión por esta, observen, aquí la base es f de x, está elevado a la g, pero también aquí aparece f de x elevado a la 1.
Entonces se están dividiendo. Esta se puede subir al numerador con potencia negativa. Entonces tienen la misma base, diferentes potencias. Las potencias se suman. Por eso quedó g de x menos 1. Luego g de x, aquí está. Esta g de x, obsérvenla. Esta g de x es esta. Y esta f' de x es esta. Y ahorita van a ver por qué la estoy reescribiendo de esta manera. Muy bien. Entonces ya terminé. Y ahora me hace falta nada más este producto. Entonces sería más f de x a la g de x por el logaritmo natural de f de x por g' de x. Muy bien. Esa sería la expresión que nos permite derivar a una función que está elevada a otra función. Bueno, vamos a ver. Fíjense, si nosotros a estas funciones f y g les hubiésemos puesto u y v, entonces nuestra expresión habría quedado de esta manera. Observen. Observen, observen. Nos hubiese quedado y' sería igual a f de x es u y g de x es v. Entonces sería v por u a la v menos 1 por u'. ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá. Y Sí, después sí. sería u a la v logaritmo natural de u por v'. Muy bien. ¿Y saben por qué las escribí de esta manera? Pues porque una estrategia para derivar una función elevada a otra función sería la siguiente, que les voy a comentar. Entonces nosotros podríamos ver a este cociente, a esta expresión u a la v como la derivada de a la u, o sea, un número elevado a una potencia. ¿Cómo se deriva? El número elevado a la potencia, logaritmo natural de la base y derivada del exponente, que eso fue lo que ya vimos. Entonces, cuando yo tengo una constante elevada a una función, su derivada sería la misma expresión por el logaritmo natural de la base por derivada del exponente. Obsérvenla, aquí aparece justamente en esta expresión que tengo aquí. En esta expresión tengo, estoy derivando u a la v. Si yo la veo como una constante elevada a una función, solamente es verla desde esa perspectiva, no es que lo sea, pero nos permite llegar a este teorema. Entonces, sería la expresión elevada a la otra expresión, logaritmo natural de la base, derivada de su exponente. ¿Sí lo vieron? U a la v, logaritmo natural de la base, derivada de su exponente. Y la segunda es verlo desde la perspectiva como si fuese y igual a u a la n, o sea, una función elevada a una potencia. Su derivada sería bajar la potencia, disminuir un grado y derivar la base. Y eso es justamente lo que aparece en esta otra parte. Tenemos u a la v, se baja la potencia, se disminuye un grado y se deriva la base. ¿Ya lo observaron? Entonces estamos sumando estas dos perspectivas, viéndolo como si fuera un número elevado a una función y como si fuera una función elevada a un número. Entonces estas dos derivadas se suman entre sí. Y si no, ¿se acuerdan de eso? Porque la verdad tampoco es tan sencillo de recordar. Pues entonces la mejor estrategia es aplicar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad y derivar implícitamente. Vamos a llegar a una expresión equivalente. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar este proceso. Y vamos a calcular la derivada de y igual a x a la x. Entonces tenemos una función elevada a otra función. Entonces vamos a utilizar las dos estrategias que acabamos de revisar. Entonces la primera es aplicar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Nos quedaría logaritmo natural de y es logaritmo natural de x a la x. Utilizando propiedades de los logaritmos, nos quedaría logaritmo natural de y es x veces logaritmo natural de x. Entonces ahora sí, derivando todo respecto de x, nos quedaría la derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y esto es un producto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Muy bien. Entonces nos quedó que y' sobre y es 1 porque x entre x da 1 más
logaritmo natural de x. De lo que se despeja y' es y por 1 más logaritmo natural de x, donde sabemos nosotros que y es x a la x que multiplica a 1 más logaritmo natural de x. Y ya esta fue su derivada, así tal cual. Pero si nosotros hubiésemos utilizado la otra estrategia que vimos, que consiste en ver a nuestra expresión desde dos perspectivas distintas, vamos a llegar al mismo resultado. Observen. Entonces nosotros tenemos y igual a x a la x. Entonces dijimos, su derivada consistirá en ver a esta expresión desde dos perspectivas distintas. La primera perspectiva es verla como si fuera una constante elevada a una función. Y la otra perspectiva es verlo como si fuera una función elevada a un número. Entonces, vamos a utilizar primero esta. La derivada de una función elevada a un número, se baja el número, se disminuye un grado y se deriva la base. Esa es la primera parte. Muy bien. Después, vamos a sumarle la derivada viéndolo desde esta perspectiva. Un número elevado a una función. La derivada de un número elevado a una función es el número elevado a la función, logaritmo natural del número y derivada del argumento, que en este caso es x. Muy bien, entonces observamos que la derivada de x respecto de x vale 1. Aquí también vale 1. Y entonces simplemente, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría que y' es x por x a la x menos 1 más x a la x por el logaritmo natural de x. Aquí observamos que se están multiplicando estas dos expresiones que tienen la misma base, sumamos sus exponentes. Este tiene exponente 1, este tiene exponente x menos 1. Entonces, x menos 1 más 1 queda simplemente x. Entonces, queda x a la x más x a la x logaritmo natural de x, donde observamos que tienen como factor común a x a la x, lo factorizamos, multiplicará a 1 para dar esta primera expresión y multiplicará a el logaritmo natural de x para dar esta segunda expresión. Entonces observan que llegamos al mismo resultado, no importa qué estrategia utilicemos. Ajá. Vamos a obtener la derivada de x a la x a la x. Muy bien. Entonces, vamos a usar las dos estrategias. Vamos a usar primero la estrategia que vimos de y igual a u a la v. Entonces decíamos, primero la vemos como una función elevada a una constante y luego como una constante elevada a una función. Entonces, la derivada consistiría en, viéndolo desde esta primera perspectiva, bajar la potencia, disminuirla a un grado, derivar la base y luego sumarle la derivada desde esta perspectiva. La derivada de una función una constante elevada a una función es la constante elevada a la función, logaritmo natural de la base y derivada del exponente. Entonces vamos a hacerlo así. Muy bien. Entonces observen, este es el exponente. Entonces y' será bajar el exponente, posteriormente disminuirlo un grado y derivar la base. Muy bien. Después será escribir la expresión original, x a la x a la x, logaritmo natural de la base, que es x, y derivada del exponente. Entonces, la derivada del exponente, que es x a la x, donde observamos que otra vez tenemos que derivar una función elevada a otra función. Entonces, continuamos. Nos quedaría x a la x. Bueno, ya simplificando desde ahora, observen que estas dos tienen la misma base, potencias distintas, entonces las potencias se suman. Quedaría x a la que. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería su potencia? La X. A la x más x y menos 1. Menos 1. Toda esta es su potencia, porque nada de esto se puede simplificar entre sí. Entonces solamente los dejo indicados. ¿Están de acuerdo? ¿Y la derivada de x vale? 1.
1, muy bien, entonces ya no la escribo. Después sería x a la x a la x, logaritmo natural de x y derivada de x a la x. ¿Cuál sería? Bajar la potencia, disminuirla a 1 grado, después derivar la base, después x a la x, logaritmo natural de la base y derivada del exponente. Muy bien, entonces observamos que esta vale 1, esta vale 1, entonces ya terminamos y nos quedaría y' será x a la x a la x más x menos 1 más x menos 1 más x a la x a la x por el logaritmo natural de x por estas dos expresiones tienen la misma base y exponentes distintos, los exponentes se suman, quedando simplemente x a la x, ¿están de acuerdo? Ajá. Más x a la x logaritmo natural de x. Muy bien, y ya esta es la derivada. Si la queremos simplificar un poco, observamos que tienen como factor común a x a la x a la x. ¿Están de acuerdo? Más x, Sí. más x. Esto es el factor común. Entonces, ¿a quién multiplicaría? A x a la menos 1 o 1 sobre x. Del lado derecho multiplicaría al logaritmo natural de x, que multiplica a 1. Bueno, sí, que multiplica a 1 más logaritmo natural de x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Porque estas dos expresiones Sí. son el factor común que aquí escribí. Entonces solamente me faltó el logaritmo natural de x por 1 más logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Entonces, si quieren, lo puedo escribir como x a la x más x por 1 sobre x, todo eso, más logaritmo natural de x más logaritmo natural de x al cuadrado. Y ya esa es su derivada. Ahora sí. ¿Cómo ven?